Hola, hoy les quiero hablar de este libro titulado Mujer de la Palabra, de Jen Wilkin. Cómo estudiar la Biblia con mente y corazón. Bueno, en este libro la autora nos habla de que para estudiar la Biblia se debe de realizar de la manera correcta para que podamos hacerlo de forma eficiente. Sin embargo, ella nos muestra a través de su propio testimonio que no siempre hacemos esto, porque normalmente leemos la Biblia, pero no tenemos un método, no estudiamos con un propósito claro, definido. Y también por otro lado, ella nos menciona que estamos buscando las cosas incorrectas dentro de nuestra lectura. Y bueno, ella en todo su libro nos va enseñando cómo es que nosotros debemos de ver para empezar la Biblia, cuál es el propósito por el que Dios la escribió, qué debemos nosotros de buscar cada vez que leamos la Biblia, la importancia de leerla continuamente, el establecer un sistema para leerla con un mejor aprendizaje, con un mejor aprovechamiento, y también nos muestra un método que nosotros podemos aplicar. Y bueno, a lo largo de todo este libro es lo que les voy a mostrar. En este libro, Mujer de la Palabra, de Jen Wilkin, la autora comienza diciéndonos que es muy probable, y esto es algo que sucede comúnmente, que leemos la Biblia de la manera incorrecta. Es decir, el propósito por el que nosotros la leemos muchas de las veces es buscarnos a nosotros dentro de la Biblia. Esto suena extraño, pero nos dice, por ejemplo, dejemos que la Biblia hable de Dios, que realmente la Biblia nos está hablando de Dios. La primera cosa que hacía al revés, dice ella, parece tan obvia que es vergonzoso admitirla. No entendía que la Biblia es un libro sobre Dios. La Biblia es un libro que revela con audacia y claridad quién es Dios en cada página. En Génesis lo hace al colocar a Dios como el sujeto de la narrativa, de la creación. En Éxodo lo compara con Faraón y los dioses de Egipto. En los Salmos, David alaba el poder y la majestad de Dios. Los profetas proclaman su ira y su justicia. Los evangelios y las epístolas desarrollan su carácter en la persona y obra de Cristo. En Apocalipsis despliega su dominio sobre todas las cosas, desde el principio hasta el fin. La Biblia es un libro sobre Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que el libro de la Biblia, que la Biblia es un libro que nos habla totalmente de Dios, de principio a fin, podremos cambiar el enfoque que le damos al comenzar a leerla. Ahora, ¿por qué dice la autora que nosotros nos buscamos en la Biblia? La autora nos dice que el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Sí, es pecaminoso adquirir conocimiento por el conocimiento mismo, pero adquirir conocimiento sobre aquel a quien amamos, porque queremos amarlo de manera más profunda, será siempre para nuestra transformación. Entonces debemos amar a Dios con nuestras mentes y permitirle a nuestro intelecto que informe a nuestras emociones y no al revés. Entonces, entre más aprenda acerca de quién es Dios, más lo voy a amar, y al amarlo de la forma correcta, y así lo presentaré de la forma correcta a las personas que no lo conocen. Nos dice que en cuanto al estudio de la Biblia, los hábitos perjudiciales abundan. Dentro de nuestra subcultura hemos adoptado una frase universal para describir nuestros hábitos o nuestro hábito regular de interactuar con la Escritura: pasar tiempo con la palabra. Los líderes de las iglesias nos instan a hacerlo. Los autores y los blogueros nos exhortan a valorarlo. Pero lo que debería ocurrir durante nuestro tiempo en la palabra puede permanecer sin ninguna claridad, y los hábitos específicos que esto representa varían mucho de persona a persona. Entonces, cuando aquí dice la autora que a veces nosotros nos acercamos a la Biblia para encontrar aquello que nos reconforte o que nos ayude, o bien que resuelva las dudas que tenemos en ese momento. Dice, por ejemplo, ¿te sientes ansiosa? Filipenses 4:6 afirma que por nada debemos estar afanadas. ¿Te sientes fea? En Salmo 139 declara que asombrosa y maravillosamente ha sido hecha. ¿Te sientes agotada? Ve a Mateo 11:28, que dice que Jesús hará descansar al que está cansado. El problema de este tipo de acercamiento convierte la Biblia en un libro sobre mí. Yo pregunto cómo la Biblia puede servirme y no cómo yo puedo servir al Dios que ella proclama.
En realidad, la Biblia no siempre nos hace sentir mejor, a menudo hace exactamente lo opuesto. ¿Te sientes increíble? Jeremías 17:9 afirma que somos personas perversas. Sí, hay consuelo en las páginas de la Escritura, pero es el contexto lo que hace que ese consuelo sea auténtico y duradero. También dice que nosotros a veces usamos a la Biblia como una bola mágica 8, que es ese juguete que antes usábamos donde le hacíamos preguntas al azar esperando una respuesta. El problema, dice, la Biblia no es mágica y no complace nuestros caprichos, ni es su función primaria contestar nuestras preguntas. Y a veces es lo que nosotros estamos buscando. Y demanda que la Biblia nos declare qué hacer en vez de quiénes ser. Su objetivo es cambiar nuestros corazones para que deseemos lo que Dios desea, en vez de darnos respuestas a cucharadas para cada decisión de la vida. Entonces, en todo este capítulo, la autora nos está diciendo que nosotras leemos la Biblia de manera incorrecta. Estamos buscando quiénes somos nosotros en lugar de buscar quién es Dios. El conocimiento que nosotros adquiramos sobre Dios va a reflejar quiénes somos nosotros también, porque nosotros tenemos una identidad dada por Cristo precisamente. Entonces no es que debamos de buscar qué hacer, cómo tratar con una situación, todo lo que importa al leer la Biblia. Sí, nosotros usamos la Biblia en situaciones prácticas. Sin embargo, el enfoque principal, y que no debemos perderlo, es conocer el carácter de Dios, conocer quién es Dios y qué quiere para mi vida. Dice, nosotros somos llamadas a amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, no con la mente de John Piper, por ejemplo, hablando de que a veces nosotros nos apoyamos demasiado en otros libros en lugar de ir directamente a la fuente, que es la Biblia. Está bien utilizar otros libros, por supuesto que sí, son buenas herramientas. Sin embargo, no debemos de sustituir la lectura de la Biblia con la lectura de libros escritos por muchos otros autores que claramente tienen más conocimiento de la palabra que nosotros. La autora dividió el estudio de la Biblia en varios puntos. Estudia con propósito, estudia con perspectiva, estudia con paciencia, estudia mediante un proceso, estudia con oración. Y en los siguientes capítulos ella nos va describiendo cómo hacer cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en el caso de estudiar con propósito, nos dice que todo buen esfuerzo debe ser hecho con un propósito. Sin una idea clara del propósito, nuestros esfuerzos por hacer algo bueno podrían fracasar. Pero con un propósito en mente y claro, tenemos muchas más probabilidades de perseverar. Cuando estudiamos debemos preguntar no solo lo que quiere contarnos una porción determinada de la Escritura, sino cómo esa porción nos cuenta la gran historia de la Biblia, como un todo. Estudiar la Biblia con un propósito significa tener en mente todo el tiempo su mensaje general, ya sea que estemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. No siempre sabemos si lo que estamos viendo encaja con el resto de la historia. Una metanarrativa es por esencia una historia sobre historias, lo cual incluye y explica las historias más pequeñas que engloba. Entonces, conocer de qué manera un libro determinado de la Biblia se relaciona con la gran historia, y aquí la autora nos muestra que la gran historia se refiere a la creación, la caída, la redención y la restauración. Entonces, conocer de qué manera un libro determinado de la Biblia se relaciona con la gran historia es importante, pero los elementos individuales del tema de la creación, caída, redención, restauración pueden también aparecer en las historias más pequeñas de la Biblia, en diversas combinaciones. También nos dice que es muy importante leer con paciencia, estudiar la palabra con paciencia. ¿Qué sucede si el pasaje que estás tratando de entender hoy de pronto tiene sentido para ti cuando más lo necesitas dentro de 10 años? Se ha dicho que sobreestimamos lo que podemos lograr en un año y sobreestimamos lo que podemos lograr en 10. ¿Estás dispuesta a invertir 10 años en esperar para entender? ¿Estás dispuesta a esperar una década para que surja un punto de aplicación? Cobra ánimo porque estás acumulando un tesoro incluso si no lo ves o no lo sientes en el corto plazo. Estudiar el libro de Santiago puede mostrarme enseguida los beneficios de ser pronta para escuchar, tarda para hablar y lenta para enojarme. Pero los años siguientes, sin duda, escribirán estas lecciones más y más profundo en mi corazón.
Las mujeres no siempre pueden confiar en que la vida les va a dar una amplia oportunidad de estudiar la Biblia, un nuevo trabajo, una joven familia, un padre de edad avanzada que necesita cuidados, un sinfín de circunstancias nos pueden marcar el comienzo de una época en que el tiempo con nuestras Biblias ocurre en momentos robados a intervalos irregulares. Entonces, en algunas temporadas, solo mantener el cuerpo y el alma juntos, para mí y mi familia, parecía ocupar casi cada momento del día. Yo no considero esos meses perdidos o retrocesos en mi crecimiento. Fueron tiempos para ejercitar la paciencia, no con un aprendizaje activo de la escritura, sino con un esperar en el Señor. Ellos profundizaron mi deseo por estudiar. Algunos de los momentos más fructíferos en la enseñanza y la escritura se produjeron justo después de ese periodo de espera. Dale al Señor lo que puedas y confía en que Él honrará tu fidelidad en las cosas pequeñas. Confía en que el Señor conoce tus circunstancias mejor que tú y que Él ve tu deseo de aprender y crecer. También la autora nos muestra que debemos de llevar un proceso para estudiar las escrituras. Por ejemplo, primera etapa, la comprensión. ¿Qué dice? ¿Qué dice lo que estás leyendo? La etapa de comprensión es quizás la más descuidada y malentendida por las estudiantes de la Biblia, principalmente porque asumimos que leer un texto y absorber un sentido de su mensaje equivale a comprenderlo. También nos dice que podemos tener una copia impresa del texto que estamos estudiando para hacer todas las anotaciones que necesitemos sobre los versículos que estamos leyendo. Ahí podemos marcar, subrayar las palabras que no conocemos, frases oídas repetidas y todo lo que necesitamos. También nos dice que leamos varias veces el texto. El primer paso para comprender un texto es leerlo varias veces, de principio a fin. No podríamos esperar que con una sola lectura de una escena de algún otro libro logremos una clara comprensión de la misma. Tampoco podríamos esperarlo con la Biblia. Dice que la lectura repetitiva ofrece a las estudiantes dos beneficios principales: memorización de las escrituras y la familiaridad general con el texto. El siguiente paso es hacer anotaciones. Se repiten ciertas frases, palabras o ideas. Usa tus lápices de colores y márcalas claramente en tu copia. ¿Hay algún atributo de Dios que es ilustrado o celebrado? Escríbelo al margen. Presenta el texto, varios puntos uno tras otro. Enuméralos en el orden en que aparecen. También ten a la mano un diccionario de español para buscar las palabras que no entiendes. Después utiliza otras versiones de la Biblia. Leer un pasaje en más de una versión puede ampliar tu entendimiento de su significado. Es importante saber que hay una diferencia entre una traducción y una paráfrasis. Las traducciones se mantienen cerca del lenguaje original, pero una paráfrasis como la Nueva Biblia al Día, NBD, intenta tomar el lenguaje original y preguntar: ¿qué significa? Las paráfrasis interpretan. Pueden ser útiles, pero deben considerarse como comentarios. El siguiente paso es hacer un bosquejo. Una vez que hayas leído varias veces el texto completo, hecho las anotaciones, revisado las definiciones y comparado las traducciones, puedes comenzar a organizar lo que estás leyendo en un bosquejo. Después de que hayas hecho tu bosquejo, es decir, todo lo que tú comprendiste, tus anotaciones, cómo ha quedado claro para ti, puedes compararlo con los comentarios que otras personas dicen, y los eruditos nos muestran a través de los comentarios bíblicos, por ejemplo. Después, la segunda etapa es la interpretación. ¿Qué significa? Mientras la comprensión pregunta ¿qué dice?, la interpretación me pregunta ¿qué significa? Y es bueno para nosotras procurar con diligencia interpretar por nosotras mismas antes de leer las interpretaciones de otros. Esto significa que antes de consultar comentarios, biblias de estudio, publicaciones en internet, blogs y paráfrasis, debemos esforzarnos por hacer nuestra propia interpretación. También podemos revisar o debemos de revisar las referencias cruzadas en la Biblia. Son los versículos que aparecen escritos en los márgenes o al pie de la página de tu Biblia. Deja que las escrituras interpreten a las escrituras. Después la autora nos hace un breve resumen de los pasos que ella nos ha mostrado aquí. Estudia con propósito. Significa entiende dónde tu texto cabe dentro de la gran historia de la creación, caída, redención y restauración. Estudia con perspectiva. Entiende la arqueología de tu texto, su contexto histórico y cultural. Estudia con paciencia. No te apresures. Establece una expectativa razonable para tu ritmo de estudio y enfócate en las metas a largo plazo.
Estudia mediante un proceso. Comienza de manera metódica a leer para comprender, interpretar y aplicar el texto. Después estudia con oración. Pídele al Padre que te ayude antes, durante y después de tu tiempo de estudio. Ahora también nos dice en su libro que algunas personas tenemos el don de enseñar, en especial si otras personas han observado de manera evidente que el don de enseñar está en ti. Quizás la razón por la que no eres un buen miembro del grupo, ese tipo de persona que siempre está haciendo preguntas, siempre está aportando algo, se está saliendo del lineamiento que se tiene, es porque estás hecha para enseñar, dice. Espero que lo seas. Creo que la iglesia necesita con urgencia maestras bien equipadas que manejen bien las escrituras. Es importante que mujeres enseñen a mujeres y que lo hagan con excelencia. Recomiendo este libro para que podamos tener un mejor enfoque al momento de estudiar las escrituras y de poder hacer esto con un método, poder sacarle mayor provecho, aprender, y igualmente este libro se puede utilizar para hacer círculos de lectura, círculos de estudio bíblico con otras personas. Inclusive, si te has dado cuenta que tú tienes ese don de enseñar, puedes comenzar a buscar en este libro las instrucciones, consejos prácticos que ella pone a nuestra disposición para que podamos hacer esto con otras mujeres y hacer crecer este círculo o esta cadena de aprendizaje para que todas podamos estar lo mejor entendidas y enseñadas en las escrituras. Entonces, recomiendo ampliamente este libro de Mujer de la Palabra, de Jen Wilkin. Gracias.